Hola, te habla Lorena Álvarez y te doy la bienvenida a estos 21 días de oración de Madres a los pies de Jesús. Hoy el día 17, titulado Elías el intrépido. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18, y dice así: No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Elías, un profeta de Dios. ¿Intrépido? Si buscamos la definición para intrépido, encontramos que es cuando se tiene valor en medio de los peligros. Dios llamó a Elías de Tisbe a ser su profeta en un tiempo donde Israel había sucumbido ante el mal ejemplo de sus reyes y se habían desviado de sus principios y ahora adoraban a otros dioses como Baal y Acera. De repente, sin más, encontramos a un hombre de Dios en la sala del palacio real, dando el mensaje que había sido revelado por Dios y se cumpliría al pie de la letra. Elías logró esquivar la guardia real y así dar el mensaje que decía que no habría ni rocío ni lluvia en la tierra los siguientes años hasta que Dios lo ordenara. Y de repente, sin más que decir ni esperar a que el rey Acab, quien gobernaba Israel en ese entonces, pudiera decir algo, fue dada la orden de búsqueda y captura en todas las naciones y reinos. Ahora era Elías quien estaba siendo perseguido. Tal como fue dicho, hubo sequía en toda la tierra. Dios tiene cuidado de todos sus hijos, y así lo demostró también con Elías, pues lo envió a esconderse al arroyo de Querit, donde su agua y su comida estuvieron siempre seguros. Y luego, cuando la sequía llegó hasta ese lugar, proveyó también de una viuda y su hijo para que lo alimentaran y lo hospedaran, hasta que nuevamente Dios le dice que es hora de presentarse de nuevo ante Acab, y cuando ambos están frente a frente, éste le reclama a Elías que por su culpa todo Israel ha padecido. El intrépido Elías lo confronta y le dice sin miedo que ha sido el mismo rey y su familia los que han llevado a todo el pueblo a este problema. Es así como nos encontramos en el Monte Carmelo ante todo el pueblo de Israel. Allí 2 altares, 850 profetas de Baal y Acera y un solo profeta de Dios. Todos conocemos esta parte del relato. Sin embargo, vamos a detenernos en la actitud de Elías frente a esta situación. Elías implora: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese mismo momento, Dios respondió enviando fuego sobre el altar y consumió todo el sacrificio y las piedras del altar sin dejar siquiera rastro de agua que había sido puesta encima. Cuando todos vieron esto, cayeron de rodillas y exclamaron: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Luego, a la orden de Elías, todos los profetas de Baal y Acera fueron destruidos. Realmente el intrépido Elías fue utilizado por Dios en un tiempo crucial para hacer conciencia de regresar a la adoración del único y verdadero Dios. Veamos lo que la escritora cristiana Elena de White nos comenta al respecto. Por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarlo en esta grave crisis de la historia de Israel. Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No esperó hasta tener la plena evidencia de que Dios lo había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su vida mientras
sirven a Dios. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Mis queridas madres, Elías estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotras y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. Una fe tal es lo que se necesita en las madres hoy en el mundo. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ellas antes que el cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. La fe es un elemento esencial de la oración que prevalece, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amigas, tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si ponemos a prueba su palabra, recompensará nuestra fe. Elías se humilló hasta el punto de que no iba a atribuirse la gloria. Esta es la condición para que el Señor oiga la oración, pues entonces le daremos a Él la alabanza. Mientras escudriñaba su corazón, Él se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios lo era todo. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. ¿Qué respuesta estás esperando de Dios? ¿Crees que se demora o que Dios no te está escuchando? Elías, mientras estuvo aferrado a Dios, recibió la respuesta en el momento oportuno, ni antes ni después. Sigamos el ejemplo de humildad y mansedumbre de Elías frente a la prueba y seremos grandemente bendecidas.